Bienvenidos a las noticias económicas. Termina una semana muy negativa para la economía global. Hemos visto pánico generalizado en todos los mercados y no es de extrañar. El índice de gestores de compras en Europa, que apunta a una recesión, la inflación global que fuerza a la Reserva Federal estadounidense a incrementar las tasas, la caída de las exportaciones de Asia. Todo esto, además del impacto de la guerra y los planes económicos de Reino Unido, están pasando factura a los inversores internacionales. Y en Estados Unidos las bolsas cierran una semana más con fuertes caídas. Nos vamos a Wall Street en busca de respuestas. Nuestra compañera nos espera con el análisis. Ana, muy buen viernes, aunque un poco negro decíamos. ¿Cómo se ven las cosas desde dónde estás tú allá en la bolsa de Nueva York? Pues con mucho pesimismo, Rosa. Aquí cuando no hay una lluvia fina de noticias negativas es porque cae un chaparrón, que es lo que está pasando. Preocupa y mucho las señales de recesionarias de Europa, los efectos de la guerra. También preocupa mucho los planes del Reino Unido, cómo va a financiar el Reino Unido esas bajadas de impuestos. También está preocupando mucho lo que está pasando en Asia y sobre todo cómo la inflación sigue subiendo, además de estar subiendo las tasas de interés en todo el mundo y descarrilando la economía global. En Estados Unidos todavía hay fuertes pilares económicos, el empleo uno de ellos, pero no se sabe cuánto más puede aguantar esta subida de tipos que ya ha dicho el presidente de la Reserva Federal que va a continuar a lo largo de este año y el que viene. Hay señales recesionarias por todos los lados y eso se refleja en los mercados. Hoy el Dow Jones ha perdido más de 500 puntos, ha llegado a tener una tendencia bajista, no lo ha podido contener, pero se llegan a los bajos a las cotizaciones más bajas del año 2022. También se está encareciendo para las administraciones públicas emitir deuda. Ahora los mercados de deuda ya no son el refugio de las caídas desde los mercados de acciones. Ana, y no solo caen los mercados, también el petróleo se hunde a un mínimo de 8 meses. Cuéntanos. Pues la desaceleración global y la tensión que había en la oferta está disminuyendo y eso está haciendo que aquellos precios que veíamos de $120 por barril queden muy lejos, aunque no haya sido más que hace unos meses. El WTI, que es el barril de referencia de Estados Unidos, está cotizando por debajo de los $80, cuando la OPEP no quería que bajara por debajo de los 90, y también está cercano a los 80, aunque por encima el Brent. Todo esto puede cambiar porque la OPEP puede decidir volver a recortar producción y también se espera que tenga el efecto de subida de precios del barril, los caps que quiere poner Europa al petróleo de Rusia. Por cierto, esto puede cambiar, pero de momento es una fuente de inflación que ahora mismo no está siendo tan dura como ha sido en otros momentos del año. Ana, muchas gracias por este análisis, como siempre, y buen fin de semana. Y ya lo mencionaba nuestra compañera en Reino Unido, el nuevo ministro de Finanzas, Kazi Kwarteng, ha anunciado una serie de recortes fiscales históricos y un enorme aumento del endeudamiento. Las medidas pretenden evitar una recesión que, según el Banco de Inglaterra, ya ha comenzado y aumentar la productividad, pero de momento solo han generado críticas. El paquete anunciado recuerda a los tiempos de Margaret Thatcher y a la política económica de Reagan en los años 80. Los altos tipos impositivos perjudican la competitividad británica, reducen el incentivo para trabajar, invertir y crear empresas. Por ejemplo, la tasa máxima del impuesto sobre la renta con un 45% es actualmente más alto que el tipo máximo de países del G7 como Estados Unidos e Italia. El paquete de Kwarteng incluye limitar la tasa máxima del impuesto sobre la renta al 40%, reducir la tasa mínima al 19%, incentivos impositivos para la compra de viviendas. Además, se elimina el tope a las bonificaciones en el sector bancario y se cancela el aumento planeado del impuesto de sociedades. Kwarteng afirmó que el paquete, con un costo de unos 50.000 millones de euros hasta 2027, recompensará el espíritu emprendedor y el trabajo e incentivará el crecimiento. Los beneficios, dijo, se extenderán a toda la economía. Para financiar los recortes, además de multimillonarias subvenciones a las facturas de energía, el endeudamiento aumentará este año un 45%. El anuncio no fue bien recibido en los mercados financieros y la libra cayó a su nivel más bajo en 37 años frente al dólar.
El plan recompensa a los ricos sin ayudar a los sectores medios y bajos, dice la oposición laborista, que critica al plan como una nueva apuesta por el llamado efecto derrame. Y tras el anuncio de este agresivo recorte de impuestos, la libra esterlina se desplomaba a niveles de 1985. Comentamos este tema con el periodista Fernán González, que nos acompaña desde Londres. Fernán, sobre el papel, el plan promete reactivación económica, pero cada vez son más fuertes las acusaciones de que este mini presupuesto refleja una guerra de clases que premia a los ricos a costa de los pobres. ¿Qué dice el Gobierno? El Gobierno insiste en que este plan es imprescindible para incentivar las inversiones en la economía, que idealmente llevarían a un crecimiento de 2,5%. Y es que Liz Truss y su ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, están convencidos de la validez de la teoría del derrame o efecto goteo, que propone la reducción de los impuestos a las empresas de las personas más acaudaladas para así generar, en teoría, inversión a corto plazo y beneficiar a la sociedad a largo término. La incógnita es si realmente funcionará en el Reino Unido de hoy. La oposición cree que la primera ministra está haciendo una apuesta de alto riesgo con la economía. Fernán, menos impuestos significa también menos ingresos para el Estado. ¿Puede tener este plan un efecto boomerang en la economía cuando los inversionistas noten que las medidas van en contra de la salud fiscal? Sí, bueno, de hecho, los mercados financieros hoy no están convencidos de la efectividad de los planes de Liz Truss. Hemos visto cómo la libra cayó a sus niveles más bajos frente al dólar desde 1985. Como decías, lo cierto es que la primera ministra dio marcha atrás a la política de prudencia fiscal de los gobiernos conservadores en el poder desde 2010. Su gobierno debe recurrir ahora a créditos de más de 100.000 millones de libras esterlinas para poder financiar este recorte masivo de impuestos y ayudar a los consumidores con las altas facturas energéticas. Uno de los argumentos que arroja dudas sobre la viabilidad de su plan es que los préstamos podrán ser pagados si hay crecimiento en la economía, pero si esto no sucede y aumentan los intereses, la deuda pública, que ya es elevada, se incrementaría mucho más. Otra interrogante es que el recorte de impuestos podría aumentar la presión inflacionaria al poner más dinero en el bolsillo de los consumidores. ¿Plan audaz o receta para una debacle? El futuro dirá. Un plan que genera, desde luego, al menos ya por ahora, muchas críticas entre los economistas. Muchas gracias, Fernán González. Y seguimos en Europa, que está pendiente de la elección de un nuevo Parlamento en Italia este domingo. Los sondeos sugieren una victoria de la coalición de extrema derecha en torno a la política Giorgia Meloni y sus hermanos de Italia. De ganar, se espera que dé prioridad a los recortes fiscales y al gasto deficitario, algo preocupante para los mercados financieros. En estos tiempos, construir barcos de lujo es especialmente costoso debido a que los precios de las materias primas y de energía se han disparado. También aquí, en la región de Umbría, en el centro de Italia. A esto se suman los típicos problemas italianos que nunca han cambiado, según se queja el copropietario Giovanni Canalicchio, pese a las promesas de tantos políticos en el pasado. Creo que todos los empresarios quieren dos cosas esenciales. La primera, impuestos más bajos y justos. La segunda, menos burocracia. Esto es exactamente lo que promete el partido populista de extrema derecha, Hermanos de Italia, de llegar al poder. Una promesa que atrae a medianos empresarios a votar por su líder, Giorgia Meloni. Aquí en la región de Umbría, la industria del acero tiene una larga tradición. Acciai Speciali Terni es una de las acerías más grandes de Italia. Debido al aumento de los costos del gas y la electricidad, la semana pasada la planta envió a casa a 400 de sus más de 2.000 empleados. Recibirán salarios reducidos hasta que la situación mejore. Necesitamos reformas estructurales, como otros países europeos, como Francia, Alemania y Gran Bretaña. Sería una gran ayuda, tanto para los ciudadanos como para las empresas en dificultades, en vez de las bonificaciones habituales. Es importante. Los problemas existían en la industria siderúrgica italiana mucho antes de que la guerra estallara en Ucrania y los precios de la energía subieran.
Aún así, los trabajadores de la acería esperan que el nuevo gobierno haga más por la economía y sus medios de vida. Esta semana, líderes mundiales pidieron ante la ONU redoblar esfuerzos contra la creciente inseguridad alimentaria derivada de la guerra en Ucrania. Al llamado se sumó el presidente peruano Pedro Castillo. Su país se enfrenta a un incremento descontrolado del precio de su alimento más básico. Es el alimento básico en Perú. En promedio, cada habitante del país andino come unos 2 kilos de papas a la semana, según el Ministerio de Agricultura. Pero su precio se ha triplicado en los últimos meses como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Ya pues casi 5 meses empezó a subir así progresivamente, pero ahora ya llegó al tope. Con más de 3.500 tipos de papas, Perú tiene la mayor variedad del mundo y más de 700.000 familias viven de su cultivo. No, la venta está pésima. Es que la gente ya no pueden comprar pues tanto. Un saco, por ejemplo, de 100 kilos de amaria son 550 soles. Ahora lo que compraban un saco, 2 sacos llevan 20 kilos, 10 kilos. Y no es para menos, porque el alza de este alimento básico supera por lejos a la inflación. Desde enero, por ejemplo, el precio de las papas amarillas subió casi un 40% y el de las blancas casi un 25%, mientras que el índice de precios al consumidor acumula una variación de poco más que el 6%. Sin papa no se puede hacer nada. No se puede hacer nada y la papa es importante, así como la vida, así como el aire. Es importante. Tan importante como costosa. Actualmente, para mantener el consumo de papa, una familia peruana de 4 personas debe destinar al mes unos $60, lo que representa una séptima parte del salario promedio urbano. Y hasta aquí la economía. Gracias por su atención.